escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. ¿Están todos ahí? ¿Sí? Buenísimo. Qué bueno poder alabar al Señor y poder gozarnos en Él y poder descansar en Él. No sé si ha tenido esos momentos tensos como nosotros cada domingo entre lo técnico, pero es complicado, ¿verdad? Cuando uno se siente como en una lucha. Y justamente veníamos hablando de eso, ¿se acuerdan la vez anterior que estuve aquí? Estuvimos hablando también sobre el tema de la lucha espiritual y cómo identificar al enemigo, qué sé yo, todas esas cosas. Por aquí se nos está desarmando el estudio. Cómo poder, ¿no es cierto?, tomar las armas del Señor. Y estuvimos leyendo Efesios, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y hoy día vamos a volver allá mientras usted busca Efesios 6. Le quería contar un poco una historia que nos pasó esta semana. Bueno, seguramente Simón va a hablar de eso en otro momento porque él vivió en carne propia la experiencia. Pero esta semana yo salía de la casa y para atrás al patio y sentía olor a perro muerto. Bueno, algo muerto, no sabía qué es lo que era. Pero sentía olor. Primero yo dije, no, tiene que ser de por allá, lejos. Ves que esos olores se sienten tanto por todas partes. Es terrible. Y después me di cuenta que no, que estaba aquí, que el enemigo dormía con nosotros. Que algo pasaba y era cerca. Y estuvimos varios días de la semana haciendo varios intentos para camuflar el asunto, ¿verdad? O simplemente para tratar de descubrir de dónde venía. Bueno, en resumen, y la conclusión fue que efectivamente había algo por allí pudriéndose, o sea, muerto, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que quería mencionarles es que toda esta semana estuve batallando con esas moscas horribles, esas verdes, y me acordaba toda la semana porque justo tenía en mente esta idea de la lucha espiritual, y me acordaba no sé si usted ha leído ese pasaje donde a Jesús se le culpa, ¿no es cierto?, de estar sacando demonios en el nombre o en la autoridad del propio Satanás, en nombre de Belcebú, dicen ellos. Y ese nombre, Belcebú, significa el señor de las moscas, que era una forma despectiva de hablar de parte de los judíos hacia Satanás, el diablo. Y toda esta semana, la verdad que yo pensando ahí hablar de la lucha espiritual y de cómo vencer, y esas moscas me recordaban a cada rato. No sé, tampoco quiero hacer qué sé yo, una interpretación aquí alegórica, pero todo el rato de la semana estaba pensando que en la lucha espiritual, así mismo como nos mosquean esas moscas horribles que hay cuando hay algo malo, ¿verdad? Algo muerto por allí cerca, ¿no? Así Satanás está todo el rato mosqueándonos, literalmente, ¿no? Como esa mosca que pasa al lado tuyo cantando, ¡ah! Terrible. O que simplemente está por allí y el Lucio estaba allá afuera y de repente lo veía correr para... ¡Mosca! Decía. Porque además eran tan grandes y feas, ¿verdad? Entonces, creo que a veces nosotros nos sentimos un poco así, como bajo ataque o bajo esa precaución que hay que tener porque está como todo... ¡guau! No sé, algo extraño, tenso. No sé si soy la única que se ha sentido así. Así que puede poner ahí sus comentarios también en el chat si quiere. Pero a veces nos sentimos así, asediados, ¿verdad? Y estamos, como habíamos visto la vez anterior, en una lucha espiritual realmente, ¿no? Donde hay situaciones que van y vienen en nuestra vida y nos sentimos, repetimos, no siempre todas las cosas que nos pasan son culpa del diablo, pobre diablo. No le podemos echar la culpa de todo lo que nos pasa tampoco. Pero sí tenemos un enemigo, dice la palabra, ¿verdad? Y vamos hoy día a seguir ahondando un poquito acerca de lo que dice Efesios, que es uno de los pasajes que habla más claramente sobre la lucha espiritual que tenemos. Y vamos a recordar algo que leímos la semana pasada, los versículos 10 al 12, antepasada fue la que hablamos de estos versículos. Así que vamos a leerlos de vuelta. Para recordar los Efesios 6, del 10 al 12, dice lo siguiente:
Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? De fortalecernos en el poder del Señor, de estar allí firmes, porque Pablo está usando la ilustración de un soldado, así que por eso pusimos también los soldados ahí atrás, y dice que nos revistamos con la armadura de Dios, ¿no es cierto? Para estar firmes, ahí estar decididos a que matamosca en mano, las moscas se van. Pero no solo eso, porque hay que eliminar el asunto desde la base. Y bueno, más rato le voy a contar un poco acerca de cómo se eliminó el asunto. Pero mientras el diablo esté mosqueando allá al lado suyo, usted tome, esta sería la ilustración del día, el matamosca del espíritu. Pero dice Pablo, usa otra ilustración, habla de ponernos la armadura de Dios, ¿no? Porque él está pensando también en su contexto. Él está pensando en el ejército más armado del mundo, ¿no es cierto? El ejército que hasta la época había tenido más éxito, el más ordenado. El ejército romano era todo un poderío tremendo y temido, en un orden perfecto, ¿verdad? Y con indumentaria adecuada. Los romanos fueron uno de los ejércitos más exitosos en aplicar técnicas en la batalla, en tener un entrenamiento estandarizado, un uniforme, ¿verdad? Y justamente de eso nos habla Pablo, nos empieza a hablar del uniforme, de la indumentaria de este soldado. Él está pensando en eso porque él sale a la calle y ve a un soldado romano, ¿verdad? Y metámonos un poquito en la cultura, porque todo el imperio, ¿verdad? Diferentes regiones, lugares, están gobernadas por este imperio, el imperio romano, y para mantener, ¿no es cierto?, ese orden, en cada capital o en cada sector, en cada provincia, están estos soldados, están estas legiones, a veces que son un grupo grande de soldados, o algunos para resguardar la seguridad, serían como tener los carabineros, ¿verdad?, cerca por allí. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que estemos así, revestidos y firmes, como se veían los soldados romanos allí defendiendo y en caso de ataque, listos siempre para pelear. Así les dice a los creyentes, o sea, a usted y a mí, que estemos listos para la batalla espiritual. Nos habla este pasaje y reconoce la verdad de la lucha espiritual, o sea, no es algo que podemos ignorar, como habíamos hablado la vez pasada. ¿Y qué les dice Pablo? Les dice, tomen la armadura de Dios. Y es interesante porque desde el versículo 13 que vamos a leer ahora, lo vuelve a repetir. Y vamos a ver hoy día desde el 13 al 17, que tiene que ver con efectivamente las partes de esta armadura. Lo más probable es que no podamos verlas todas, pero vamos a leer el pasaje completo hasta el 17. Del 13 al 17 dice lo siguiente: por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes. Es tercera vez que el texto dice estar firmes. Ahí hay que poner ojo, ¿no? Y empieza a decir, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Versículo 16. Sobre todo, aquí hace un énfasis, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí están todas ¿no es cierto?, las piezas de esta armadura espiritual, de esta coraza, bueno, en general de todo lo que el soldado romano se ponía para protegerse y también para atacar. Eso es bien interesante. Son 6 cosas aquí en la lista, pero 5 tienen que ver con su vestimenta o el escudo, y todas son para defensa. Todas son para estar firmes si viene el ataque de cualquier enemigo, y solo una es arma ofensiva para atacar, y es bien interesante porque es la palabra, ¿ya? Bueno, vamos a ir viéndolas por partes, pero antes de eso me gustaría animarle a ver lo que está allí, ¿no es cierto? Dice que nos pongamos la armadura de Dios, pero lo repite 2 veces. ¿Qué pasa cuando la palabra nos dice algo? Es cierto, ¿verdad? Pero cuando lo repite 2 veces, ya es porque definitivamente tenemos que poner ojo, ¿no es cierto? Nos dice 2 veces, tomen la armadura de Dios. Y ya si nos dice 3 veces es porque definitivamente
es como ponerle destacador, ¿verdad? Para que resistan en el día malo y estén firmes. Y habla 3 veces de esta firmeza, de estar allí inconmovible, ¿verdad? De que venga lo que venga o ataque que parezca aparecer ahí en el horizonte, podamos estar firmes. Y bueno, me gustaría allí que usted también pudiera reflexionar acerca de cómo es la lucha espiritual que libra usted. Hablamos la vez pasada de quizás no espiritualizar todo, pero tampoco desconocer, ¿verdad? Entonces vaya pensando usted, ¿cómo yo vivo esta lucha espiritual? ¿Cómo yo entiendo? No siempre lo vamos a reconocer al tiro, quizás, ¿no? También tiene que ver con un proceso de madurez o de ir conociendo, ¿verdad? Por la palabra, lo que el Señor hace, o lo que sucede a nuestro alrededor con el enemigo, el diablo, ¿no? Así que, no sé si usted rápidamente, y me acercan por ahí los comentarios, puede escribir alguna forma en la que usted siente que ha venido lucha espiritual alguna vez o actualmente a su vida. Habíamos hablado la otra vez formas específicas en las que a veces el enemigo, ¿no es cierto?, hace esta lucha alrededor de nosotros. Pero me gustaría saber de ustedes, y vamos a ir leyendo los comentarios, si pueden poner allí alguna forma específica, ya sea de ustedes o que ustedes reconocen que el enemigo puede presentar esta lucha, ¿ya? Así que les invito ahí a escribir por mientras en los comentarios, me los pasan por acá. Genial. Y la palabra del Señor por mientras les hablaba, mientras recibimos ahí los comentarios, nos dice que tomemos toda la armadura de Dios, ¿verdad?, para poder resistir en el día malo. O sea, aquí hay una realidad. El día malo vendrá, ¿sí? No es cuestión, no es cuestionamiento de eso. Si usted es cristiano y está enojado con Dios por alguna situación negativa que ha llegado a su vida, creo que tenemos que replantearnos de vuelta qué es vivir en el Evangelio. Porque ser cristiano no significa estar exento de dificultades. El día malo vendrá, según la palabra nos dice muchas veces. Pero Él nos dice, el Señor nos dice que tomemos la armadura ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para resistir en el día malo. O sea, nosotros que estamos fundados en Cristo, en la roca que es Cristo, pueden venir las tormentas, como lo dice Jesús, ¿no es cierto? Pero la casa no se moverá, nosotros no nos moveremos. Así que en medio de esas dificultades o en medio de esas formas en las que el enemigo nos zarandea, ¿verdad? Eso le dice Jesús a Pedro, le dice, yo estoy orando por ti porque el enemigo te quiere zarandear, los quiere mover de donde están. Y justamente eso es lo que la palabra del Señor nos dice, que es el propósito de tomar la armadura de Dios. Resistir, estar firmes en ese día malo. Así que no sé si alguien por allí, o no sé si no me llegan a mí, o no quieren comentar. Estamos pensando todavía. Bueno, lo puede ir dejando a lo largo del tiempo de la palabra que vamos a tener. ¿Cuáles son las formas en las que el enemigo en su vida o usted ve que manifiesta, ¿no es cierto?, esta lucha espiritual? ¿Cuándo usted se da cuenta que está luchando espiritualmente? Le voy a tirar algunas pistas que hablamos la vez pasada. A veces nos sentimos decaídos. Y no todo decaimiento es porque pasa algo del diablo, pero a veces estamos decaídos, como tristes, y a veces sí, tiene que ver con una lucha espiritual. A veces estamos en dudas, dudando del carácter de Dios, estamos tentados, ¿no es cierto? Hay tantas formas en las que sentimos a veces que el enemigo está haciendo esa lucha espiritual con nosotros. Y me gustaría que ustedes también dejaran sus comentarios para que el resto también pueda ver, ¿no es cierto? Por sueños, interesante. Sí, hay veces en que el enemigo, ¿no es cierto?, por medio de sueños quiere atormentar por visiones espirituales. O sea, hay muchas cosas. Y bueno, nosotros, insisto, no intentamos espiritualizar todo lo contrario. Nosotros tratamos de llevar todo a los pies del Señor y que Él haga su voluntad, ¿verdad? Pero hay que reconocer, y por algo Pablo también nos habla, de que hay una lucha espiritual, ¿no es cierto? Y por eso nos dice que hagamos lo siguiente, que nos pongamos la armadura de Dios y vamos a hablar de las partes de esta armadura. La primera, antes de eso dice, luchas, dice Carmencita, en que siente que no tiene fuerzas. Pero tenemos un Dios poderoso, ¿no es cierto? Amén, que pelea nuestras batallas. Sí, hay situaciones realmente que uno pasa en la vida en las que se siente, ¿no es cierto?, en esa lucha espiritual, en ese peso. No sé si yo creo que lo puedo describir así. A veces siento que hay algo como pesado y simplemente tengo que orar.
¿no es cierto? Y eso es lo que necesitamos aprender todos los creyentes, ¿no es cierto? A orar y clamar al Señor. Señor, tú eres mi fuerza. Señor, que se vaya de este lugar o de mi vida cualquier influencia que no sea la tuya. Someto mi pensamiento a Cristo, como también la palabra nos enseña, ¿no es cierto? Que reine en este lugar, que reine en mi familia. A ver, a veces hay discusiones en la casa. Y, uy, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo llegamos de cero a estar gritando? Señor, pon tu paz en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo nos ayude. Y esa es la lucha espiritual, ¿verdad? Vamos a ver entonces cómo a través de ponernos esta armadura de Dios, el Señor nos ayuda a combatir y estar firmes, ¿verdad? En esta lucha espiritual. Me encanta porque lo primero que dice el texto es que nos pongamos el cinturón de la verdad. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, el cinturón. Y no sé si ahí en los controles nuestros amigos nos pueden ayudar, pero me imagino que ahí están viendo el cinturón, ¿verdad? El cinto. Es bien interesante porque este cinto parece que no hace demasiada protección. De hecho, cubre parte así fundamental. Y para mí es bien interesante, porque que la verdad sea lo primero que se mencione, pero además lo último que se pone, porque con esto se afirma todo. O sea, la verdad afirma todo lo que estamos haciendo en el Señor y en nuestra lucha contra el enemigo. De hecho, no podemos ir a mentir, ¿no es cierto?, en el ámbito espiritual. Y es bien interesante, no sé si recuerdan un relato en Hechos donde están estos hijos de Seba, me parece que es el nombre, ¿no es cierto? Ellos no son cristianos y están tratando de liberar un demonio. Y dicen el nombre de Jesús y también por Pablo, y el demonio les contesta, bueno, Jesús lo conozco, sé también que eres Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¡Qué tremendo! No podemos ir si no es en la verdad de quién somos en Cristo, de quién es Cristo en nosotros, porque si vamos en nuestra propia verdad, en nuestras propias intenciones, hay un problema. Para mí me encanta esta parte de que, claro, el cinturón es lo que va encima de todo el atuendo y que afirma todo. La verdad es lo que hace que todo el resto de nuestra vida cristiana tenga sentido, porque si nosotros hacemos cosas, Pablo mismo lo dice, si la motivación no tiene que ver con el amor, si no somos sinceros en lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Si estamos aparentando algo, todo el resto se desmorona. Somos como una campana que suena y no hace nada más, ¿no es cierto? Pero el cinturón de la verdad está puesto también, y me llama mucho la atención, en un lugar clave. No sé si se da cuenta sobre qué está puesto ahí estas tiritas del cinturón. Como en un lugar muy privado, ¿no es cierto? Bueno, creo que la verdad tiene que estar en lo íntimo. Creo que la verdad tiene que estar en ese sector que nadie más conoce, ¿no? Que debemos cuidar nuestra intimidad con Dios. Debemos cuidar en la verdad en lo íntimo, ¿no es cierto? Que el Señor nos guarde en la verdad, en esas cosas que nadie más ve. Y creo que esto es lucha espiritual. ¿Sabe cómo vencer la lucha espiritual? Bueno, el Señor nos da una clave, que la verdad sea lo que revista toda nuestra vida, amarre todo lo que estamos haciendo en el Señor, lo sostenga, pero que eso cubra lo más íntimo, lo más que de repente, ¿no es cierto?, nadie más conoce. Eso el Señor quiere llenar con su verdad, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Estamos acá? A ver, ¿cómo está el público por acá? ¿Está bien? Ok, el cinturón de la verdad. Y me llama la atención lo que suscita esta idea de la verdad, porque Pilato mismo frente a Jesús le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Se acuerdan de ese texto en Juan 18:38? Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Pero por qué? Porque Jesús le está diciendo, Pilato le pregunta, ¿y tú eres rey? Le pregunta Jesús. Jesús está frente a Pilato justo antes de ser condenado a muerte. Y Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dice Jesús. Qué interesante, ¿eh? Todo el que es de la verdad oye mi voz. ¿Estamos oyendo la voz del Señor? Y sobre eso Pilato le responde básicamente una justificación. ¿Qué es la verdad? Claro, está dudando de la verdad, está dudando de quién es Jesús, de la misión de Jesús, de lo que Él vino a hacer. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, en vez de estar de la posición ahí de defensa en contra del enemigo, estamos a veces del lado del que ataca, cuestionando la verdad, cuestionando lo que puede pasar alrededor nuestro, cuestionándonos a nosotros mismos, cuestionando la palabra, cuestionando a Dios. No seamos como Pilato, que está ahí hipócritamente preguntando, ¿qué es la verdad?
tiene a Jesús frente a él. Y después él algo se da cuenta, ¿no? Pero no entiende, no llega a entender qué es la verdad. Hace una pregunta retórica para salir del paso, cuando Jesús le está diciendo que él ha venido a dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, ¿no es cierto? Oye su voz. ¿Qué hace después de preguntar esto? ¿Qué es la verdad? Llega y se va para afuera. A tratar de desarmar el embrollo, pero no hace demasiado. Finalmente se lava las manos. Que el Señor nos ayude a andar en la verdad de Dios. Amén. No sé si alguien puede decir por allí. Amén. Mi hermano David nos dice que una forma del ataque, ¿no es cierto?, que podemos percibir del enemigo es momentos de desesperación, de confusión. Justamente es eso. Muchas gracias por sus comentarios. Lo que podemos identificar en este momento, porque cuando se nos dice, sí, acá, cuando se nos dice, ¿no es cierto?, que nos vistamos con el cinturón de la verdad, ¿no es cierto?, tenemos también allí a Juan hablando en el mismo libro, ¿no es cierto?, acerca de cómo el diablo es lo opuesto. Jesús dice que Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo he venido para testificar acerca de la verdad. La verdad tiene que ver con el reino de Dios, con las cosas luminosas de parte de Él, con las cosas que nos llevan a la salvación. Ahora, ¿qué dice Juan 8:44? Y me gustaría que fuera conmigo ahí, si tiene su Biblia de papel o en otro dispositivo. Juan 8:44. ¿Qué es lo que dice? Vamos. Dice, ustedes, uy, esto es fuerte, Juan no se anda con rodeos. Aquí está hablando Jesús y está increpando ahí a los judíos, a los fariseos, y les dice, ustedes son de su padre el diablo. Chútale, porque ellos están debatiendo de que no, que están seguros porque son hijos de Abraham. Y él no, les dice, ustedes son de su padre el diablo. Quieren hacer los deseos de su padre. ¿Por qué son de su padre el diablo? Porque siguen lo que el diablo hace. Él, mira lo que dice acá. Hay dos características del enemigo que son las principales. Fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces, un asunto importante a reconocer en la lucha espiritual es justamente esto, que a veces el enemigo viene a distraernos, a traer cosas que nos saquen del foco, sueños, momentos de decaimiento, tiempos de desesperación, de confusión, tiempos de cuestionamiento acerca de quién es Dios y lo que está haciendo. Entonces no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque según la palabra, lo que nos dice la palabra, el diablo es mentiroso. Él engañó a Adán y Eva en el Edén, partiendo desde ahí. Él dice mentiras, por ejemplo, vemos ahí el concilio divino reunido en Job delante de Dios. O sea, miente delante de Dios, o más bien trata ahí de instigar, ¿no es cierto?, acusar. Habla mal de Job frente a Dios mismo. Y le dice, no, no te va a seguir. Sí, mira, él te sirve porque tiene todo. Quítale lo que tiene, a ver si, instigando ahí, acusando. Él miente, él levanta acusaciones. Él engaña a las personas de diferentes maneras. Según de Corintios 11:14 dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hay muchas cosas que en nuestros días, ¿no es cierto?, se pueden reconocer como buenas, pero que en realidad a la luz de la palabra no lo son. Entonces hay engaños a nuestro alrededor. A veces, estos días nomás, alguien, para variar ese amigo ateo que tengo, me mandaba una cosa y decía, habían unos niños así acompañando a los papás a predicar, y decía, el adoctrinamiento religioso de los niños es un maltrato infantil. Y así tergiversamos la verdad. Y así vamos haciendo, ¿no es cierto?, que Dios salga de nuestras casas porque parece que no es tan políticamente correcto, de nuestras vidas, de nuestros colegios. Y así vamos sacando a Dios. ¿Y qué pasa? Después estamos en el caos absoluto. ¿Por qué? Porque no hay principios morales que regulen a la sociedad. Porque finalmente debemos terminar reconociéndolo. Todos los principios morales o la base de la moralidad dependen de que exista un juez que juzga, un juez universal al que rendimos cuentas. ¿Está de acuerdo conmigo? Así es, el Señor
habla la verdad, aunque esta verdad sea dura, aunque sea difícil, ¿no es cierto? Y muchas veces acusa al pueblo de Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de haber cambiado su verdad por mentira, de alabarle de los labios hacia afuera. Y que nos guarde el Señor, que como iglesia llenos del Espíritu Santo no nos pase eso, aunque muchas veces históricamente la iglesia ha caído en el mismo error, por no estar velando, por no estar afirmado en el Señor, por no estar con el cinturón de la verdad puesto allí en lo íntimo, en lo privado, sujetando todo lo que hacemos en el Señor. El enemigo nos quiere distraer, lo hace y nos miente a través de nuestros propios malos deseos, de ahí nos tienta, ¿no es cierto? De algo que para usted y para mí es algo seductor, ¿no es cierto? De allí nos seduce, dice la palabra ahí en Santiago 1, 13 y 14, cada cual es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios malos deseos, es atraído y seducido. Él nos quiere distraer, ¿sabe? El enemigo no quiere que andemos en la verdad de Dios, no quiere que andemos en las certezas de Dios, en las promesas verdaderas de Dios. Quiere que andemos en el engaño, perdidos, distraídos. A veces, insisto, bien solapadamente, como ángel de luz, ¿no es cierto? Él nos quiere desviar del propósito eterno y ese es su trabajo, esa es su labor. Pero ahora, nuestra vida no está enfocada a pensar que el diablo está ahí todo el rato. No, creo que la verdadera lucha espiritual, y por eso el Señor no nos dice aquí en este pasaje, que uno de los pasajes que habla más claramente acerca de la lucha espiritual, no nos dice, reprende. Lo que nos dice es, vístete, equípate. O sea, nuestro enfoque no tiene que estar en el diablo, en la mosca que anda volando por ahí. Nuestro enfoque tiene que estar en arreglar nuestra relación con Dios y lo que Él dice que debemos hacer correctamente nosotros. Nosotros no vencemos al diablo. Jesús ya lo venció por nosotros. Y nosotros, si estamos enfocados en Jesús, estamos en esa victoria. Así que entendamos muy correctamente esta verdad. Nosotros debemos estar enfocados en vestirnos de la armadura, en ponernos la verdad sobre todo lo que hacemos. ¿Verdad? Muchas verdades. En esos propósitos eternos que el Señor nos ha llamado a tener, en ese gran mandamiento que nos ha dado, ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Una perfecta forma de luchar la guerra espiritual no es andar reprendiendo con, no sé, como los cazafantasmas y creo que sí, eso tiene parte también en nuestra vida cristiana en algún momento, pero la mejor forma, según lo que nos dice el texto aquí en la palabra, es estar en la verdad de Dios. Estar cimentados, parados, afirmados, apretados ahí con el cinturón de la verdad y que eso sostenga todo lo que estamos haciendo. De hecho, Mateo 5:37 dice, antes bien, vuestro hablar sea sí, sí, o no, no. O sea, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Lo que es más que esto, dice el texto, perdón, procede del mal o del maligno, ¿no? O sea, lo que es más allá de andar con la verdad, de ser rectos, de no puedo, entonces no puedo. Si es sí, es sí, si es no, es no. Que la verdad vaya delante de nosotros. Primera de Juan 2:14 dice, y es muy lindo este texto, Primera de Juan hablando a las familias, le dice, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Si se da cuenta, Juan está hablando de cómo vencer al maligno o de cómo establecerse en esa madurez, ¿no es cierto? Y dice, le habla a los padres, porque han conocido al que es desde el principio. Ellos lo conocen íntimamente, en la verdad saben quién es Dios. Y los jóvenes, sí, es posible para el joven vencer la tentación, amén. Es posible para el joven guardar su vida, guardar su castidad, su virginidad hasta el matrimonio. Es posible guardar su corazón de las tentaciones. No, es que estamos tan sumidos en un mundo tan lleno de tentaciones, todo ahora los compañeros, puede ser cierto, las tentaciones pueden estar allí, pero la palabra del Señor nos dice, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y usen su fuerza de una manera correcta, no para malgastarla en las cosas que en el mundo todo el resto hace. Usen su fuerza y por eso les escribo, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. El Señor nos está diciendo acá, son fuertes, pero esta fortaleza es para agarrarse del Señor con uñas y dientes y no soltarse. Y como son fuertes y han permanecido en la palabra de Dios, han vencido al maligno. ¿Cuál es la forma? El Salmo nos dice, ¿cómo el joven limpiará su camino? Con guardar su palabra.
En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. La verdad en lo íntimo, la verdad en cada momento de nuestra vida. Cuando venga la tentación, el desánimo, las mentiras del enemigo, combátalo con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra es verdad. Los he purificado en tu verdad, dice Jesucristo. La verdad los hará libres. ¿Qué verdad? Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Que nos revistamos de esa verdad, que nos abrochemos el cinturón de la verdad y que vayamos con la verdad por delante en todo lo que hacemos. Amén, ¿siguen acá? ¿Sí? Amén, ahí estoy viendo los comentarios. Gloria al Señor. Lo segundo que decía el texto allí en Juan, capítulo 8, hablando y delatando las obras del diablo, es que él es asesino. Él fue asesino desde el principio, dice el texto bíblico. Estas son las dos grandes características del enemigo. Así que conociendo a nuestro enemigo, el diablo, sepa que él es mentiroso, lisonjero, bueno para hablar medias verdades, para tentar, para distraer, para acusar. Todas esas palabras apelativas le corresponden a él. No juegue el papel del diablo, amén. No haga usted eso. No juzgue a los demás. Déjalo al enemigo, ya tenemos uno que hace eso. Nosotros nos vestimos de la verdad. Pero también dice el texto que él fue asesino desde el principio. ¡Qué miedo! Eso significa que, y es el arma poderosa que tiene el diablo. Es uno de los enemigos también del creyente. ¿Cómo el enemigo trató de derrotar a Jesús? ¿Cuál fue su intento desesperado y último por vencer la bondad de Dios o matar el establecimiento del reino de Dios? Llevando a Jesús a la cruz. Pero Jesús sabía que esa iba a ser la victoria absoluta, dejando que el mayor golpe del enemigo, el único quizás poder que realmente tiene el enemigo, que es la muerte, viniera sobre él con toda su fuerza. Pero ¿sabe qué? Es allí donde Jesús, que es el conquistador de la muerte, que es el que no merecía la muerte, por lo tanto la muerte no lo pudo detener. Wow, me encanta esto. El que pudo vencer a la muerte y salir de la tumba y resucitar, y por el mismo poder, dice la palabra del Señor, que Dios resucitó a Jesús. Ese es el mismo poder que está hoy día en usted y en mí. O sea que la muerte y el poder de la muerte en nosotros ha sido vencido. El poder de lo que hace que todo en nosotros vaya hacia esa muerte eterna ha sido detenido y nosotros ahora vamos hacia vida eterna, hacia salvación. Gloria al Señor. Primera de Juan, y esto también no solo hacia la muerte eterna que nos llevaba a perdición, pero también mire lo que dice Primera de Juan 3, y esto es lucha espiritual total, ¿no? Dice Primera de Juan 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios. Aquí hay un indicador. ¿Quieres saber quién es hijo de Dios? Ya. Y los que son hijos del diablo, dice Juan. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Y vamos a hablar luego de eso, de la coraza de justicia. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Aquí hay algo en lo que me gustaría detenerme un poquito, porque a veces nosotros, insisto, necesitamos hacer lucha, reconocer que estamos en esta lucha espiritual, pero a veces la lucha espiritual tiene que ver con esto, básicamente, con vivir en la verdad. Y dice el Señor que vivir en la verdad significa obedecer los mandatos del Señor. Este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Queremos luchar espiritualmente? Pongámonos el cinturón de la verdad, amemos. Amemos. Esa es parte principal de la lucha espiritual. Amar a nuestros hermanos, amar a los que, incluso Jesús dice a los enemigos, amemos a los que están alrededor. Dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Lo mismo que el diablo ha intentado hacer a lo largo de toda la historia, físicamente, con la muerte física, pero con esa muerte espiritual especialmente. Caín mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y hablando de la justicia, el que no practica la justicia no es de Dios. El hermano era justo. Y eso nos lleva al siguiente y último punto que me parece que vamos a poder ver por hoy día, que tiene que ver con la coraza de justicia. Lo siguiente que nos dice el Señor que hay que poner sobre nosotros. No sé si ahí pueden estar viendo ya la imagen, está la coraza de justicia, dice el texto bíblico allí en Efesios 6, revestidos con la coraza de justicia. Y si usted puede verla, ahí está esta como armadura, parece de hecho como
Armadillos se llaman estos que tienen como bloques, ¿no es cierto? Escamitas. Bueno, ahí está la armadura. Esta iba montada una sobre otra para que hubiera movilidad, pero al mismo tiempo esta fortaleza, ¿verdad? Que fuera muy difícil de ser penetrada por alguna lanza o algún otro dardo, ¿verdad? Entonces están protegidas aquí en la coraza las partes principales del cuerpo humano, o los órganos vitales, ¿no? Corazón, pulmones, qué sé yo, hígado. Bueno, aquí la gente experta en área de salud me puede ir soplando. Pero todos los órganos vitales básicamente están debajo de esta coraza, ¿verdad? Y es bien interesante, esta coraza cubría todo el pectoral, todo el pecho del soldado, también el inicio del brazo. Y bueno, la palabra del Señor nos dice que nos revistamos con esta coraza, pero de justicia. Y es bien interesante, me parece muy, muy vistoso el asunto de que justamente me parece que representa esta área de nuestro cuerpo, la justicia, el corazón, ¿verdad? El motor de nuestro ser. Cuando la palabra del Señor en el Antiguo Testamento habla del corazón, usa una palabra que lo hemos hablado en otras oportunidades, que es lev. Esta palabra se traduce usualmente por corazón, pero el corazón, claro, se refiere al cardio griego o al corazón mismo que nosotros identificamos, al órgano físico, pero también y sobre todo en el Antiguo Testamento se refiere al asiento de la voluntad, al lugar donde está todo nuestro ser interno, todo nuestro pensamiento, antiguamente, ¿no es cierto? Las vísceras era como yo siento desde aquí, desde el centro de mí, desde ahí yo siento, desde ahí yo pienso, desde ahí yo decido. Mi ser volutivo está aquí. Qué interesante que nuestra justicia, o sea, que todos nuestros sentimientos, que todo lo que tiene que ver a veces con el lugar donde caemos más fácil, ¿no? Es que me siento mal, es que yo siento que me miro feo. Es allí donde el Señor nos dice que nos recubramos de su justicia, que seamos justos para pensar, no movidos por nuestros sentimientos, sino por la justicia de Dios. Isaías 11 habla justamente de esto, de la justicia que será ceñidora de los lomos, la fidelidad ceñirá la cintura, y habla de actos de justicia que el Señor está haciendo, ¿verdad? Y el Mesías, sus ojos no juzgarán lo que vean solamente sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad. O sea, hará un fallo, ¿no? A favor de lo que es justo. Me encanta esta idea. El Señor muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, obviamente, pero especialmente a Israel le reclama dos cosas, la idolatría y la injusticia social. Y el Señor nos pide que podamos vestirnos de esa coraza de justicia. Queremos luchar espiritualmente, entendamos lo que dice el texto. No luchamos contra carne ni sangre. No luchamos contra el que está en mi casa y que dijo esa palabra fome, que me hizo sentir tan mal. A veces, y es verdad, las personas que están más cerca de nosotros son las que más nos hieren, pero necesitamos ponernos la coraza de justicia, ver que ese no es mi enemigo, sino que poder actuar con justicia y reconocer quizás sí yo estoy haciendo algo mal, o quizás qué debo hacer, debo amar más, debo ser justo, debo ser amable, debo dar más incluso de lo que he recibido. Creo que el mejor lugar para probar, el lugar más desafiante para probar si nuestra coraza está bien sujeta, es justamente en las relaciones humanas, en relación con los que están a nuestro alrededor. Así que les invito, ya para ir terminando esta primera sección, ya definitivamente hicimos serie de esto, que podamos pensar en estas dos cosas importantes de la armadura de Dios, cómo el Señor nos invita a atar todo lo que estamos haciendo en la verdad de su palabra y también a cubrirnos todo el ímpetu de nuestro ser, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestras intenciones con la justicia de Dios, con lo que Él dice que es correcto. No cambiamos la verdad por mentiras, sino que consideremos profundamente lo que el Señor quiere para nuestra vida. Y sabe, esta es la mejor lucha espiritual que podemos tener, cuando actuamos con justicia, cuando andamos en la verdad. Porque sabe, a uno que el diablo pilla actuando que no así, le ve la armadura suelta y ahí mete la lanza. Les dije al principio que iba a terminar un poco la historia de la mosca. Bueno, finalmente hubieron varias medidas parches entre medio, sellar todos los hoyos, el olor seguía. Simón ayer tuvo que desarmar toda la terracita allá atrás porque se había metido un gatito y se fue a morir allá abajo. Fue muy terrible.
en todos los sentidos, un gato muerto que había desaparecido, todos tristes, pero también el olor y el pobre exhumador de cuerpos ahí que terminó traumatizado viendo cosas que seguramente no quiere que le diga, entre gusanos y otras cosas. Bueno, ¿por qué estaban las moscas ahí? Porque había un muerto. ¿Se acuerda lo que dice Jesús? Encuentran las señales del fin. Donde estén los buitres, ahí está el cuerpo. Bueno, acá también. Si hay moscas, es porque hay. ¿Sabe? El enemigo, si anda por ahí rondando, es porque ve oportunidad. Si se siente muy atacado en algún momento, es porque está siendo probado. Está siendo probado. Así que no le deje espacio. Afírmese bien la coraza de la justicia. Ande en esa justicia. Cíñase bien el cinturón de la verdad y pelee la buena batalla. Esté firme en las certezas de Dios, en lo que Dios ha dicho que es correcto. Busque ayuda con otros hermanos. A veces el tiempo de tentación es algo vergonzoso. Puede ser, pero es ahí donde el Señor no quiere que usted esté solo, que usted busque a alguien más, que usted pida oración, que vayamos juntos en esta lucha espiritual y no le dé espacio al enemigo. Afírmese bien la coraza de justicia, apriete bien el cinturón de la verdad, porque cuando ya no esté ese tiempo, ¿verdad?, de debilidad, cuando usted esté bien firme ahí en el Señor y se ha apretado bien la armadura del Señor, ¿sabe? Las moscas se aburren y se van, ya no hay un cuerpo muerto. El enemigo deja de atacar porque ve que ya, bueno, en otra oportunidad volveré, como lo que pasó con Jesús en su tentación, ¿verdad? Lo tienta, hasta que Jesús vence, se va, dice el texto, él se va hasta buscar otra oportunidad en la que poder atacar. Luchemos espiritualmente. La lucha es verdadera, puede ser constante, pero el Señor nos ha dado todas las armas para vencer. Y vamos a seguir viendo en otro momento el resto de esta. Pero me gustaría que pudiera hoy día